Una de las cosas que creo que es muy importante es ser capaz de conectar la manifestación sobrenatural, el cumplimiento de las visiones, la presencia del ángel del Señor, y juntar esas cosas con la revelación de la palabra de Dios, porque eso es supremo para nuestro Padre Celestial, que podamos ver la palabra de Dios, la revelación. Y esto es lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte. Y la Biblia dice que ellos estaban maravillados con la palabra que salía de sus labios. Pero cuando en el Evangelio de Juan dijo que si no coméis mi carne o veis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Y eso fue cuando ellos se fueron. Y la Biblia dice que multitudes se fueron de él. Entonces, pero era la revelación. Él estaba hablando de sí mismo, hablando de la profundidad de las palabras. Y esto es lo mismo en cada edad. Entonces comencé a ver que esto era lo que estaba sucediendo en este mensaje. Y me entregué a anhelar y tener ansias después de eso, tener hambre y sed después de eso. Sentía que era lo que se estaba perdiendo por muchos, quienes se habían aceptado como creyentes, o una manera de creer que habían aceptado el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, pero habían fallado en continuar de lo que el apóstol Pablo habla sobre eso. Sabíamos, y muchas personas conocen a William Branham. Ellos conocen que era un hombre, lo conocen como un cazador, que lo conocen que comieron y bebieron por él y otras cosas más, pero era más que eso. Era él que estaba con él, el otro, el ángel que estaba con él, el que se desplegaría cada vez más. Y mientras él lo hacía, algunos cayeron, pero eso no lo detuvo. Ellos continuaban, porque la gente debía ser nacida, y la Escritura dice que somos nacidos no por cosas corruptibles, pero por la incorruptible palabra de Dios. Ese es el nacimiento para los hijos de Dios. Y entonces comencé a ver en el mensaje que el mensaje era el mismo mensaje, los mismos mensajes en libros, las mismas cintas, pero había una intensidad y una profundidad en ese mensaje que yo estaba tan deseoso. Y entonces yo no me esforcé y no batallaba con eso, pero yo pasé muchas horas reflexionando y deseando su presencia, y volvía a mis comienzos de mi vida y la conexión con el hermano Branham, y como yo tenía esas grandes preguntas en mi corazón sobre el bautismo, sobre la deidad, sobre la simiente de la serpiente, como yo pensaba que algunas de las cosas eran absolutamente contrarias a la Escritura. Pero así con todo, el hermano Branham mencionaba las Escrituras para mí y me preguntaba de esas Escrituras, y luego él decía: sé sincero, hermano Eddie, ora, y creo que Dios te revelará esto. Él nunca trató de forzarlo por mi garganta. No hubo una vez que alguna vez hizo eso. Él solo tenía confianza. Entonces yo podía ver en mi propia vida que deseaba que la congregación y que a las personas que hablaba fueran capaces de ver que había algo más allá, un hambre después de eso, y conocer al mismo Señor Jesús. Él es el mismo que se ha conocido. Entonces, en la ministración del Hijo del Hombre hay una palabra que es usada, y es economei, lo cual es una palabra griega, pero es economía, y la economía no cambia. En otras palabras, Dios no disminuye en su gracia, o en poder de liberación, o en poder para revelar. Él no disminuye en nada de estos atributos. Él se mantiene el mismo, siempre igual. Pero
Él enriquece nuestro entendimiento de esto y nuestra experiencia con Él. Y comencé a ver que estamos bajo otra administración y que si esto verdaderamente es el mensaje para la novia de Jesucristo, cuando la novia es unida con el esposo, ella llega a estar bajo otra administración. Ahora, él llega a ser responsable por ella y comienza a ver que ahora estamos unidos con lo que el profeta habló de nosotros, en la unión con Jesucristo. Él dijo que estamos embarazados con esa simiente. Y ahora Él toma la responsabilidad mayor. Y eso es lo que Jesucristo dijo aquí. Todo lo que me ha dado el Padre vendrá a mí. Y nadie lo arrebatará de mi mano. Ningún hombre puede arrebatarlo de mi mano. Él toma la responsabilidad completa, que ninguno de los elegidos se perderá. Ninguno de ellos. Entonces, tal confianza, tal relación y cercanía con Él, lo cual me doy cuenta ahora mientras estoy hablando, que es tan bendición, estoy tan agradecido que hemos venido bajo la administración del Hijo del Hombre y todas las otras doctrinas, todas las otras enseñanzas de hombre no son válidas. Cuando el Hijo del Hombre, el mismo, y el ministerio de profeta comenzaba a hablar y confirmar, y todo lo sobrenatural que pasaba, y las cosas que fui capaz de ser testigo y oír y experimentar, todas estas cosas simplemente confirman la revelación de la palabra. Y luego en el develamiento de Dios, el cual es uno de los últimos ministerios, últimos mensajes, Él llegó a ser tan, no meramente válido, pero llegar a ser tan real porque Él es parte de nuestra vida, parte de lo que está pasando, parte de lo que Dios está haciendo en el cuerpo de la novia de Jesucristo. Y el hermano Branham se refirió en el develamiento de Dios, y él dijo, y él usó la escritura desde el principio, cuando dijo Jesús que si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Y él hace la pregunta, ¿qué piensan? Que los médicos y los inteligentes y los médicos que pensaron de esa declaración, él dijo, ellos dirían que Él nos quiere que seamos caníbales y vampiros, y se alejaron de Él. Jesús, no hay registro de que enviaron un comité de visitación y tratando de explicarle que lo siento, que no entiende lo que estoy diciendo. Él nunca dijo eso, porque él sabía que el mismo Dios que nos llamó se revelaría a sí mismo a nosotros. Yo y mi esposa, cuando estábamos con el hermano Branham, incluso con él, teníamos grandes preguntas en nuestros corazones. Quizá ni siquiera estábamos bautizados, porque fuimos bautizados más tarde en Jeffersonville. Pero el hermano Branham nunca batalló con nosotros. Él sabía que mientras nos alimentáramos de la palabra, y la misma palabra se revelaría a nosotros. Y eso es lo que la apertura de los sellos dice. Él dice que en un lugar que Jesús quitó los sellos de sí mismo, Él se reveló a sí mismo. Eso es lo que es el mensaje. El mensaje no es William Branham revelándolo. El mensaje es, así dice el Señor, a través de Él, revelando al Hijo del Hombre. Y ese es la administración del Hijo del Hombre, y estamos bajo esa administración. Luego, tomé un tercer paso. Comencé a ver donde Dios en el Antiguo Testamento usó muchas mujeres. Y Génesis 1:1 habla de las mujeres que Dios usó. De las 5, 4 de ellas
son mujeres que no consideraríamos como Bathsheba, por ejemplo, como Rahab la ramera. Ella tenía el cordón de señal, estaba en su lugar. Los espías le dijeron y le dieron su palabra, que no sería destruida por nada si reunía a la familia o sus padres o hermanos quizás, que se reunieran en su lugar, todos serían salvos. Y le pidieron que pusiera el cordón de grana con el cual los había bajado y le permitieron que escaparan, y lo pusiera en la ventana. Ella siempre tuvo esa señal. Ella no sabía cómo aplicarla. Y tenemos esa señal sobre nosotros, en nuestras vidas, que es una simiente eterna de Dios. Pero no sabemos cómo aplicarla, no sabíamos cómo utilizarla. Pero ella la puso alrededor de la ventana, y cada vez que miraba esa ventana, ella constantemente miraba a través de la señal. Ella siempre tuvo eso. Yo siempre me he reído sobre esto porque es tan verdad y es tan perfecto. Y esta es una de las mujeres que estaba en la maternidad del linaje de Jesús. Pero ese era su secreto. Ella tenía la promesa del pueblo de Dios. Y la promesa de Dios a través de su pueblo. Y ahora tenemos la misma cosa. Jesús dijo claramente que no son ustedes los que hablan. Él es el que habla en ustedes. Él es el que habla a través de ustedes. Y yo creo que una vez que la novia se dé cuenta realmente quién es el que habla, ella hará las cosas sobrenaturales, las cosas milagrosas, y lo guiará directamente a la venida del Señor Jesús. Y pudiese relatar esto, que no fue hace mucho tiempo. Está en el hospital. Nunca he estado en el hospital en mi vida. Nunca me he roto un hueso. He estado en las montañas, he estado en el desierto. Nunca me he roto un hueso, nunca enfermo. Siempre he disfrutado de una gran salud. Y necesitaba una operación, y ellos dijeron, y ellos me estaban apurando. Tenía un bloqueo en mi corazón, y yo no sabía si iba a salir de eso. Y estaba teniendo esta gran experiencia con él en el último mes, y se intensificaba. Y me preguntaba si esta cercanía memorable era la preparación para recibirme a sí mismo. Y me preguntaba sobre eso. Es muy personal. Y me preguntaba si quizá eran mis momentos finales con mi familia. Y ellos me empujaban. Yo no tenía control de mi tiempo o nada. Y todos tenían su tarea en su trabajo, en el quirófano. Yo no recuerdo haber ido ahí, pero fue un tiempo corto para mí. Pero fueron 7 horas para mi familia. Y mi esposa me miraba en mi cara, en mi rostro, y me decía que había terminado, querido, terminó. Y yo no sabía si iba a salir. Pero pensé en eso. Y pensé, había encontrado una gran paz, y no por los medicamentos, eran los medicamentos celestiales. Yo pensé que tengo tanta paz, no tengo nada que tengo que recordar o corregir. Esto ha sido tan maravilloso, tan maravilloso. Cada vez que Él viene, algo bueno sucede. Y algo bueno sucedió, que Dios ha extendido mi vida para contarle a la gente y contarle al mundo lo maravilloso, la revelación de Jesucristo, que esto es, no lo cambiaría por nada que haya experimentado. Y toda mi vida, y todos mis años de caminata con Él, este es el tiempo más bendito. Y estoy deseando por el cambio de estos cuerpos y el rapto para irnos con Él.
Y por eso nos sentimos impulsados a conseguir cada simiente elegida y hacerle llegar el mensaje.